mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que intenta llevarles a ustedes análisis, debate, inclusive aprender de temas que son noticia y que por la velocidad de los noticieros no nos permite detenernos a ver todos los matices. Hoy no solo les saluda a un servidor, Randall Rivera, sino a mi derecha tengo a Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, un gusto acompañarle en Matices, un programa que ha sido todo un éxito en la radio costarricense, un espacio de debate muy importante todas las tardes. Así es, y bueno, que ahora va a ser más debate, porque ahora no seré solo yo el que les presente, sino somos más periodistas los que vamos a estar en la mesa de Matices. A mi izquierda está Isel Martínez, la productora de Noticias Monumental también, que nos va a acompañar. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Alex y todas las personas que nos siguen hasta ahora en 93.5 y en horas de la noche en Canal 2 La Imagen de la Radio. Por supuesto, muy contentos de traerles este programa que sabemos día a día disfruta y hoy no es para menos. Hoy sin duda les traeremos también temas muy importantes. Hoy habíamos planeado un tema en particular, recordándoles que nos pueden escuchar 93.5 FM en vivo, www.monumental.co.cr, en internet en cualquier parte del mundo y a través de Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Hoy habíamos planeado un tema a desarrollar durante todo el programa. Vamos a dedicar la última parte del programa. ¿Por qué? Porque el tema en particular era si sobraban o no empleados públicos. Esta idea surge de la encuesta de opinión pública realizada por Sid Gallup para el Grupo Repleter y Central de Radios, donde el 66% de los encuestados decía que sobraban los empleados públicos, mientras que el 17% decía que faltaban. Entonces hoy habíamos convocado a don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, a Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute en Washington, a UCAEP también para hablar de este tema, y al ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora. Sin embargo, 2 horas antes del programa, don Albino Vargas nos canceló y nadie de ANEP puede venir. Que valga ya que no estamos en el noticiero, valga el comercial para decirles que es la segunda vez que lo hace don Albino Vargas. La primera vez lo invitamos a Matices, estuvo sentado aquí afuera, justo cuando llegan los otros invitados, don Albino se da cuenta quiénes son los otros invitados, nos dice que tiene una emergencia familiar y se va del programa. Y en el caso de hoy, desde el viernes estaba citado don Albino, nos había confirmado, se hizo todo el montaje del programa, que genera una producción bastante ardua, y don Albino cancela por medio de un representante. El representante de prensa. 2 horas antes. Yo le voy a rogar encarecidamente a don Albino más seriedad en estos temas, porque cuando abordamos, y nos va a pasar igual que el Frente Amplio la semana pasada, que no viene uno de sus representantes, se quejan con nosotros cuando deberían de mejorar la comunicación interna. En el caso de don Albino le rogamos, por favor, más seriedad en este caso. Nosotros no somos un medio nuevo, digamos, que intente implementar un programa, así que le rogamos seriedad, y en caso de que vuelva a pasar, pues dejamos de invitar a NEP y punto. Lo que pasa es que hoy era importante el punto de vista de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, pero bueno, sobre todo un día donde están llamando a una mega manifestación en contra de la mega moción que ya se mega votó en la mega comisión de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, entonces esto nos obligó a dividir el programa en dos. Vamos a hablar primero de algo que pasó hoy en la mañana con el presupuesto, y a partir de las 2:30 vamos a hablar entonces, ahí sí, del tema de los empleados públicos. ¿Faltarán los empleados públicos? Efectivamente, pueden reclamarle a don Albino Vargas o a la cuenta de ANEP a través de Twitter. Vamos a hablar primero de lo que pasó hoy. Hoy Alex estuvo presente en la comisión, en la subcomisión de asuntos hacendarios. Alex se lleva la moción grande de Otón Solís, 153 páginas,
donde se plantea un recorte de 307 mil millones de colones al presupuesto nacional. Se rechaza 3 votos contra 2. Nos han pedido toda la transparencia en este caso. Los 2 que votan a favor es Otón Solís. Otón Solís del PAC y también Rolando González del Partido Liberación Nacional son los 2 diputados que votaron a favor de este recorte de 307 mil millones. Sí, interesante, maestra, ¿verdad? Otón Solís del PAC y Rolando González de Liberación Nacional. Y los que votan en contra de la propuesta, Rosibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana, Abelino Esquivel de Renovación Costarricense y también José Ramírez del Frente Amplio. Esos son los 3. Abelino. Pero eso es lo que estaban diciendo ahora en la Asamblea Legislativa, que si el voto liberacionista fue más que toda estrategia, para decir, Liberación sabía que no estaban los votos necesarios para esta moción, entonces para decir, bueno, Liberación manda una señal, estoy en contra de un presupuesto de 7.9 billones, aunque no comparte el fondo de la moción, porque Liberación no compartía todos los recortes que se hacían, pero sí la necesidad de hacerlos. Claro, pero cuando entrevistábamos esta mañana a Otón Solís en vivo en la segunda edición de Noticia Monumental, quedaba muy claro, Isel, que a veces perder es ganar, porque don Otón pierde su moción, pero gana la posición de Casa Presidencial en el sentido de que ya no está en discusión si se recorta o no el presupuesto. Ahora la discusión es cuánto se recorta el presupuesto. Salió él ganando, él en lo personal, porque según la encuesta de Cisgalo es el mejor diputado, pero además su posición. Así es, no, y también hay otra cosa que hay que ver, que esto puso a pensar a varios sectores. Incluso el Partido Unidad Social Cristiana anunció que iba a proponer algunos recortes. No es solo el hecho de si se votó o no la megamoción, es lo que ha generado, y ahora la gente está más interesada en conocer qué va a pasar con este presupuesto y ya está un poco más crítico sobre la situación real y lo que acarrearía esto para el déficit fiscal el próximo año. Claro, y entonces esto genera una cosa que ha ocurrido en los últimos minutos. Don Otón planteaba un recorte de 307 mil millones. Cada partido entonces casi hace una propuesta de recorte, ¿verdad? Y el gobierno de la República hace unos instantes, de última hora, dice: proponemos recortar 221.220 millones al presupuesto 2015. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Efectivamente, don Otón no votó, no logró que se votara su propuesta, Alex, pero logra que el Poder Ejecutivo presente una propuesta de recorte de 221.000 millones de colones. Bueno, le dan la razón finalmente a Otón Solís y demuestra el presidente Solís y el gobierno cortar, y no con bisturí, sino con hacha, porque 220 millones no es un recorte con bisturí. Sí, no sé, tal vez lleven una operación de 3 días y desde el viernes está en corte, que corte. Aún no somos suficientes, ¿verdad? Con eso sí estamos claros para disminuir el problema fiscal. Es una cantidad importante, pero es importante analizar más lo que son los gastos del gobierno. Ya el Estado de la Nación había dicho desde el año pasado, y lo dijo Moody's recientemente, bueno, es mucho ya, pero no es suficiente. No es suficiente, definitivamente. Bueno, este primer tema, nosotros no solo vamos a discutir de esto, sino vamos a hablar con ustedes, porque en la velocidad del noticiero hoy no pudimos abrir la línea, así es que vamos a habilitar a partir de este instante el 905-222-0000 para que ustedes planteen lo que opinan de este tema. En primera instancia, no vamos a plantearles una pregunta en particular, sino de lo que ha pasado. Don Otón pierde la moción, ¿verdad?, de recortar 307 mil millones de colones, pero el gobierno en la tarde presenta una nueva moción para recortar 221 mil millones. 905-222-0000 es el teléfono para que ustedes opinen con nosotros. 2:14, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Mauricio Arias. Hola Mauricio, buenas tardes, adelante por favor. Bueno, si vamos a recortar, que sea parejo. Yo siento que en este país se gasta demasiada plata en cosas que no tienen sentido. Si el MOP tiene maquinaria y tiene empleados públicos, ¿por qué subcontratan empresas para que hagan el trabajo que pueden hacer? El ICE lo mismo, el ICE tiene un montón de gente trabajando con ellos y hay un montón de empresas que hacen el trabajo que hace la gente del ICE. Y así varias instituciones, si tienen gente trabajando con ellos que ya de por sí ganan un montón de dinero en salarios, en convenciones colectivas, en un montón de plata que se les regala, mejor dicho, y los empleados privados no tenemos los mismos, las mismas facilidades que tienen ellos, entonces ¿por qué subcontratan gente habiendo gente en las instituciones trabajando? Muchísimas gracias.
Gracias, Mauricio, a vos más bien por compartir con nosotros tu opinión esta tarde. 905-222-0000. Estamos hablando sobre la megamoción del presupuesto o en el presupuesto ordinario 2015 que fue rechazada esta mañana en la Subcomisión de Asuntos Hacendarios. Escuchamos sus comentarios. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Hola, buenas tardes, es Luis Fernando Calvo, de Carretera. Adelante. Gracias, yo creo que el trabajo que ha hecho Otón es muy valioso y en efecto, como ustedes lo plantean, pues eso empuja al gobierno, ya había decretado un jugosísimo aumento salarial y también un incremento muy bueno al FES, ¿verdad? Entonces empuja, digamos, esta acción de Otón Solís empuja al gobierno a tener que hacer su propio recorte, ¿no? Y en todo caso creo que les corresponde a ellos marcar la pauta, no tanto a Otón Solís o a la Asamblea Legislativa, aunque claro, ellos tienen una parte muy importante en esto, pero en buena hora, ¿no? Y yo creo que lo que sí habría que replantearse es cómo hacemos para que los ciudadanos podamos exigir servicios públicos de calidad. Yo creo que perfectamente estos recortes no van a afectar o disminuir los ya malos servicios que recibimos, pero sí habría que plantear cómo podemos nosotros exigir servicios públicos de calidad, que en este momento son, en mi opinión, muy, muy deficitarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta opinión. Otra de las llamadas que nos ingresa a nuestra línea telefónica, ¿con bisturí o con hacha? ¿Cómo consideran ustedes que se le ha dado tratamiento a este presupuesto de la República, lo que propone el gobierno y también lo que pasó hoy en la Subcomisión de Hacendarios? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, ¿cuál es su nombre? Gerardo. Don Gerardo, un gusto recibirle. Un gusto estar con usted. Dos acotaciones. Más allá del recorte que ya ustedes han señalado y otros medios han señalado que no va a eliminar el problema fiscal, a mí me preocuparía como ciudadano, o me gustaría informarme como ciudadano, ese recorte, sea con hacha o con bisturí, ¿en dónde va a ser? Si evidentemente, si la iniciativa viene del Poder Ejecutivo, va a ser del Gobierno Central, o sea, entidades autónomas no. ¿Y en qué áreas va a hacer ese recorte? Si va a ser en educación, si va a ser en salud, si va a ser en el área de transportes, ¿dónde va a ser? Y finalmente creo que paralelo a un recorte de gastos debería haber también un mejor sistema de rendición de cuentas, ya que el funcionario público que despilfarró el dinero de los contribuyentes deba dar cuentas de en qué lo despilfarró, y si lo despilfarró, lo gastó inconvenientemente, que lo pague de su bolsillo. Muchísimas gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros esta tarde su opinión. Le recordamos, estamos hablando de que esta mañana se rechazó la mega moción de Otón Solís para recortar 307 mil millones de colones del presupuesto nacional, y hace unos instantes nada más Casa Presidencial propone recortar entonces 221 mil millones. Dice el Choclo que se hizo el corte con motosierra, no con hacha, pero debería ser el recorte parejo en todos los ámbitos, dice el Choclo, que es un tuitero que nos acompaña esta tarde. Carolina Cambros dice: debemos tener claros que una buena parte de dicho presupuesto es pago de intereses que se vencen en el 2015, alrededor de 1.7 millones de colones. Son las 2:18, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Danilo Montero. Danilo, gracias por llamarnos, adelante. En primer lugar, una enorme decepción política, pero aparte de eso, me parece increíble de que todavía no acoten y pongan puntuales cuáles son los gastos superfluos. Hay muchísimas empresas del Estado o entidades autónomas y semiautónomas que no están diciendo por qué no pueden cumplir con el recorte de presupuestal. Eso, aunado al enorme gasto que se hizo con el aumento salarial, me parece, con el problema fiscal que tenemos, una locura. O sea, definitivamente no está haciendo Luis Guillermo lo que dijo en campaña. Gracias. Muchas gracias, don Danilo. Nuevamente, 905-222-0000. ¿Qué opina usted de la megamoción que fue rechazada esta mañana en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que también pretendía recortar el presupuesto ordinario para el próximo año en 307 mil millones de colones? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes y felicidades por ese excelente programa. Mario Santiesteban en Carretera le saluda. Muchas gracias, adelante. Gracias. Mire, aquí no queda más que demostrado que este señor don Otón Solís tiene una total y plena lucidez, no solo mental, sino también del campo político, en ese ajedrez, en el cómo mover las fichas. Él lo dijo muy claro en la entrevista que le hicieron ahora al mediodía en
en la entrevista como en Noticias Monumental, a veces es mejor perder un poquitito que perder todo, ¿verdad? Y definitivamente queda demostrado que este señor don Otón Solís tiene una clara lucidez de qué es lo que quiere y cómo lo quiere conseguir. Muchas gracias. Gracias, Mario. Yo creo que no perdió un poquito, ganó 221 mil millones de colones en presupuesto, además que está sentada como una figura, vamos a ver, decía Mariano Figueres que cuando él se levantaba y veía el periódico y decía Solís tal cosa, no sabía si era don Otón o don Luis Guillermo. Bueno, ganó don Luis Guillermo, pero el que se ha visto realmente consistente en sus posiciones en las últimas semanas es don Otón, Alex. El capital simbólico, sin duda, sí, se completamente le fue el techo. hasta arriba. Más de 221 mil millones. Así es, y hoy, lejos de un fracaso, ha sido una victoria para Otón Solís lograr que el gobierno reconozca que sí se podían hacer ¿Qué pasó recortes. El fin de semana? Bueno, ahorita hablamos. Bueno, el fin de semana. Vamos a las llamadas, no importa, porque está llena la central. Ahorita hablamos de qué pasó el fin de semana. Otra de las llamadas, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Buenas, muchas gracias, todo bien. Adolfo Rodríguez de la Abuela. Don Adolfo, un gusto saludarle hasta allá. Bueno, dos cositas. Ese presupuesto, hay mucho dinero que está realmente comprometido, que no se puede tocar, eso deberían de entender los costarricenses. Como dijo ahora el compañero de ustedes, hay una gran parte que va a pagar deudas que ya hemos adquirido en los últimos 30 años y que se ha perdido más, quién sabe qué porcentaje altísimo se ha perdido en chorizos. Y la otra parte que tenemos que entender es que hasta que no hagamos el Estado más pequeño, alguna historia personal, un día de estos andaba mi familia sacando una patente en la municipalidad de una municipalidad de la provincia de San José, y le pidieron documentos que la misma municipalidad, trámites que la misma municipalidad puede revisar ahí la persona que está haciendo el trámite en la misma computadora. O sea, ocupan dos personas para un trámite que lo puede hacer una persona, como es un uso de suelo. Le piden a usted que vaya a otra ventanilla del mismo ente a pedir un uso de suelo que la misma persona podría revisarlo ahí mismo en la computadora, o si la persona debe cuotas a la caja, la misma persona que le está pidiendo podría tener acceso a la base de datos de la caja y evitar al ciudadano el trámite y evitar que la caja tenga un trabajador más para estarle dando a los ciudadanos un papel que diga que no debe nada, cuando ellos pueden revisarlo desde la misma computadora en que están. Achicando el Estado, yo creo que se recortarían gastos y una cantidad de dinero gigantesca en trámites innecesarios y burocráticos que ahora entiende uno por qué es que los empresarios de este país están tan molestos. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, por compartir con nosotros tu posición. Son las 2:22. Hemos recibido 6 llamadas. Vamos a recibir 10 en total para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis Castro Mora, en Carretera. Don Luis, gracias por llamarnos. Adelante. Mire, yo quiero decirle que estoy muy decepcionado porque le han hecho una laraca a este asunto del rebajar el presupuesto, pero no se dan cuenta de que lo que están rebajando es del presupuesto que están presentando sobre el último presupuesto que hizo Laura, que el mismo Otón dijo que era exagerado en consultorías y cosas de ese estilo. Yo quisiera que se tomaran la molestia de analizar uno y otro y que se den cuenta que la gran alaraca que se está haciendo es sobre el aumento que hayan hecho este gobierno en mandar este presupuesto. Además, hay una serie de cosas donde están involucrados los políticos, que se revisen. A ver, hay ministerios que tienen alquilando oficinas donde medio piso no lo usan para nada, que revisen, que analicen, que investiguen y que se den cuenta de quién son esos edificios y se dan cuenta que estamos ante una situación que a muchos no les gusta que las toquen. Yo quisiera que en ese sentido alguien se pronunciara sobre el tema de los dos presupuestos, el del año pasado y este año, que fue un mega presupuesto que mandaron, exageradísimo, pero así como Otón y la gente del PAC también cuestionó, junto con José María Villalta el año pasado, el presupuesto que ha presentado Laura a la Asamblea. Entonces, más bien es recortar aquel y no aumentarle más, diciendo que vamos a recortar 221,000, no sé cuántos millones en este. Muchas gracias. Gracias, don Luis. A usted por acompañarnos. 905-222-0000. ¿Qué les parece que se haya rechazado la propuesta de don Otón Solís de cortar 307,000 millones y que ahora el gobierno esté desde hace unos minutos impulsando otra propuesta de 221,000 millones de colones en recorte? Nada más para contestarle a don Luis, alguno de ustedes dos compañeros me ayuda
del presupuesto del año pasado, que es el último de doña Laura, a este, que le digo a don Luis, lo presentó el Poder Ejecutivo de don Luis Guillermo, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es el monto que subió? Hay un aumento de 1.7 millones. 1.7. Okay, 1.7 billones de colones, que es más que la inflación, claramente. Era 6.3, si mal no recuerdo, el último del gobierno de Laura Chinchilla, ahora es 7.9. Ok, ahí está don Luis, la consulta, 2:25, vamos con las últimas 3 llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Francisco Alfaro. Don Francisco, gracias por llamar, adelante. Con mucho gusto, felicidades por el programa. Yo veo dos asuntitos. El primero, casi que en la línea de la persona que acaba de llamar, si se ha dicho hasta la saciedad que los gobiernos anteriores han despilfarrado, y ese fue el mensaje que nos vendieron, y yo pienso que seguro que sí. Entonces, ok, y este gobierno no va a despilfarrar, entonces ¿cómo es que hacen un presupuesto tan descomunal? Más bien debería, salvo el tema de inflación, ser menor que el anterior. Eso por un lado. Y por otro, yo siento que hay una confusión en cuanto, tal vez usted nos las podría aclarar, en cuanto al tema de lo que es presupuesto de instituciones. Eso no está metido en este 19%, tengo entendido, porque ellas manejan su presupuesto por aparte. Esto es del gobierno central, me parece. Ahí les dejo la inquietud y muchas gracias. Efectivamente, el presupuesto del gobierno central es el que pasa por la Asamblea Legislativa, que constituye cerca de un 30% de lo que gasta el Estado costarricense. El otro 70% que no pasa por la Asamblea, y obviamente no es tan tentador políticamente analizarlo y salir a refutarlo. Ese pasa por la Contraloría General de la República, y normalmente no nos damos cuenta de lo que pasa por ahí, pero bueno, mea culpa, pero además es trabajo de los medios tener que analizar ese otro presupuesto, y de los políticos también, Alex. Así es, y nada más para ampliarles un poco sobre esta propuesta que envía el Poder Ejecutivo del recorte de 221,000 millones, aún no conocemos con exactitud en dónde es que se están... Ahorita, sí, ahorita lo anuncian a las 2:30 de la tarde, dónde se están haciendo los recortes, pero sí, por ejemplo, hay declaraciones interesantes del ministro de Hacienda que dice que la moción de don Otón fue rechazada, pero no en su tesis de fondo, que es la austeridad y el manejo responsable de la hacienda pública, un compromiso, dice el ministro de Hacienda, fundamental del gobierno de Luis Guillermo Solís, y él ha destacado el espíritu y el diálogo en esta negociación que ha imperado en los últimos días en la Asamblea Legislativa, es lo que dice el ministro de Hacienda. Sí, dice Dragon CR en Twitter: hola amigos, respondiéndole a don Luis que llamó, el gobierno no presentó el presupuesto que dejó listo doña Laura, sino el propio. Efectivamente, este es el primer presupuesto de don Luis Guillermo Solís. Por supuesto, aquí no hacen falta dos dedos de frente para saber que el presupuesto iba estando listo, ¿verdad? Aquí hay una situación particular, porque de hecho sí son los anteriores. Ok, aquí sí hay una situación en particular, porque de hecho sí son los actuales ministros y el actual gabinete el que tendría que presentar el presupuesto. Pero recordemos que el gobierno se postergó un poquito la planificación que hacen previo a la toma de posesión de poder por la segunda ronda, que eso era algo que incluso analistas aquí lo recalcaban, porque en términos generales este presupuesto o el prepresupuesto debería estar para junio. El gobierno tomó posesión en mayo y recientemente venía saliendo de una campaña de segunda ronda, entonces tal vez eso en parte puede haberle quitado a los ministros y a los integrantes del gobierno tiempo de acción para... Y además el gabinete se anunció por capítulos, ¿verdad? Exactamente. Sí, las 50 sombras de Grey, 1, 2 y 3 de una vez. Pero ahora que dicen esto del presupuesto, no hay que ser tan ingenuos en pensar que el presupuesto lo hace el ministro de Hacienda o el viceministro, no. Ahí en la oficina, no, jamás, son técnicos que tienen años en el Ministerio de Hacienda, que han hecho los presupuestos de Liberación Nacional y los de todos los partidos, los de la Unidad Social Cristiana, son las mismas personas las que hacen el presupuesto, claro, con las directrices de un jerarca, en este caso es el ministro de Hacienda, pero sería ingenuo pensar que es el ministro el que se sienta renglón por renglón a hacer un presupuesto. Así es, siendo vicepresidente de la República al mismo tiempo. 2:29. Otra llamada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tenga usted. Yo siento que en este asunto debemos considerar una serie de factores importantes. Por un lado, Luis Guillermo nos sale diciendo que hay mucho despilfarro, que el gobierno anterior y no sé cuánto, e inmediatamente manda a la Asamblea Legislativa un presupuesto exageradamente más alto que lo que teníamos el año pasado. En segundo lugar, quien cree que Otón Solís perdió está
viviendo fuera de Costa Rica, porque quien está perdiendo es Costa Rica. Cuanto más desperdicia el gobierno, más tenemos que pagar en impuestos. En tercer lugar, se nota que no hay interés de reducir la evasión fiscal, o sea, hay propuestas claras para que se reduzca la evasión fiscal y se sigue evadiendo por parte del gobierno esa posición, o sea, que los que no pagan sigan sin pagar. ¿Por qué? Porque ya uno sabe más o menos quiénes son los que no pagan, ¿verdad? Y después tenemos que Luis Guillermo manejó este asunto conforme a lo que era su costumbre en Liberación Nacional, comprando a un diputado que dice ser cristiano y que se vende por unas cuantas monedas para ayudar al gobierno y no al pueblo de Costa Rica, como es el compromiso de los diputados. Entonces es interesante, pero quien está perdiendo es Costa Rica. No nos dijo su nombre, caballero. Ah, sí, perdón, Muy Luis importante. Aguilar de San Ramón. Perdón, ¿no le escuchamos? Luis Aguilar de San Ramón. Don Luis, muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, hombre, buenas tardes. Gracias, don Luis. Son las 2:31. Vamos con la última llamada sobre este tema. Muy buenas. Ah, bueno, no. Ahí se nos cayó un Nos dice el momento Frente central. Amplio Legislativo a través de Twitter que con bisturí tiene que hacerse los recortes al presupuesto. Si queremos un Estado eficiente, no se trata del tamaño de las tijeras, sino de la precisión del corte. Claro, pero es que aquí también, usted ha oído el dicho, divide y vencerás. Claro. Bueno, cuando usted tiene una propuesta que hace 307 mil millones, ¿verdad? Recorta, y presenta otra que presenta un recorte de 221 y presenta otra de 205 y presenta otra, en realidad, ¿qué está haciendo? Está difuminando, digamos, los esfuerzos y los votos, además, entre un montón de propuestas. Son las 2:31, vamos con la última. Bueno, hay dos en línea, ¿verdad, Glenn? Vamos con las dos, no importa. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, Orlando Muñoz, de la Orden, Orlando. Gracias, don Orlando, adelante. Yo me pregunto dos cosas ahí. Primero, ¿quiénes de los que están opinando saben cómo se hace un presupuesto, verdad? Me parece que hay gente que está pegando lechonetazos una lora. Y lo otro es, dentro de un presupuesto hay rubros que están establecidos por ley. ¿Qué porcentaje de esos incrementos corresponden a esos rubros? Porque le estamos echando la culpa a Luis Guillermo Solís o al equipo económico y no estamos viendo si realmente hay algo más, un trasfondo legal detrás de todo esto. Gracias, don Orlando. Es muy interesante lo que dice usted. Hay dos obligaciones constitucionales invariables: educación y poder judicial. 8% del PIB educación, 6% del PIB judicial. Las otras no son órdenes constitucionales, son leyes que no se pueden, digamos, hay que dirigirlas en el presupuesto, tiene usted razón, pero se pueden cambiar por un proyecto de ley, no así el tema de educación y el tema de el poder judicial. Y Glenn, queda una. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver. Aló, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Jonathan Rodríguez. Jonathan, gracias por llamar, adelante. Muy amable, muy práctico el comentario, porque esto es un tema de nunca acabar. Creo que la entrevista que ustedes le hicieron a don Otón Solís hoy en la mañana refresca mucho realmente ese tipo de condiciones y señalamientos que él hace con respecto a de dónde recortar. Y es que realmente a mí lo que más siempre me ha preocupado, y le habla a un empleado público que tiene razón para decir las cosas, es cómo se maneja definitivamente los presupuestos. O sea, cuando don Otón habla del nivel de tiempos extraordinarios, uno se pregunta, ¿cuáles son los tiempos extraordinarios que la empresa pública debe tener? Porque muchas veces los famosos tiempos extraordinarios es lo que no se hace en el tiempo laboral ordinario. Entonces, al final, como te digo, es un tema de nunca acabar. Creo que por lo menos la iniciativa de don Otón va a llegar a buen puerto. Y como última cosa, lo que más me causa asombro es que en un principio el presidente decía que no había forma de recortar, y ahora ellos son los que están presentando este tipo de recorte. Muchísimas gracias, felicidades por su programa. Gracias, Jonathan, gracias a todas las personas que nos llamaron esta tarde, a don Mauricio, Luis Fernando, Gerardo, Danilo, Mario, don Adolfo, don Luis, don Francisco, don Luis Aguilar, don Orlando y don Jonathan. 11 llamadas telefónicas refiriéndose a este tema y mucha participación también en redes sociales. Les explicábamos que tuvimos que dividir el programa en dos porque hoy vamos a hablar si sobraban o no empleados públicos, que es una de las preguntas en el estudio de opinión pública de Sid Gallup. Sin embargo, ANEP nos canceló de última hora, particularmente don Albino Vargas. Es la segunda vez que confirma que venía al programa. La primera vez vio a los invitados
que venía además de él, dijo que tenía una emergencia familiar y se fue, y hoy, 2 horas antes del programa, nos cancela, y de ANEP nos dicen de una vez que nadie puede venir a hablar sobre este tema, pero vamos a hablar sobre este tema, no importa, con las personas que sí nos aceptaron la invitación. Son las 2:35, vamos a la pausa comercial y regresamos. Tenemos que hacer algunos contactos vía Skype hasta Washington y regresamos para hablar sobre este tema. ¿Sobran o faltan empleados públicos? Las respuestas y los matices de este tema al regresar. Vamos a la pausa. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar al tema de fondo que traíamos en este programa. Y es que en medio del debate del presupuesto, el tema de las remuneraciones ha acaparado la atención de los especialistas en el tema. Imagínense que solo para el proyecto del presupuesto ordinario del 2015, el gobierno va a destinar 208.000 millones de colones más que el año anterior en el pago de las remuneraciones. Para el próximo año, oigan bien, el rubro que incluye en gran parte el pago de salarios y contribuciones sociales acapararía más de 2.3 billones de colones, cifra que representa una tercera parte del presupuesto total. La cartera que acapara mayor cantidad de recursos en remuneraciones es el Ministerio de Educación Pública, el cual destinaría más de 1,3 billones de colones, y estamos usando billones en español, es decir, millones de colones. Y aunque el Estado desconoce cuántos son los empleados públicos que tienen, hay una estimación de que son 305.393 los funcionarios. En relación al tema, específicamente una reciente encuesta de Sid Gallup para el grupo Repetel evidenció que el 60% de los costarricenses considera que hay demasiados empleados públicos. El 17% de los consultados opina más bien que hace falta trabajadores, y el mismo porcentaje, un 17%, dijo que no sabía absolutamente nada sobre este tema. ¿Sobran o faltan empleados públicos? Hoy en Matices analizamos algunos tonos de este tema. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. De la tarde con 41 minutos. Les decíamos al inicio de este programa que hoy invitamos a varias personas que nos acompañarán. A uno que representa a los funcionarios públicos, por lo menos en la teoría, es don Albino Vargas. Sin embargo, don Albino nos canceló 2 horas antes. ANEP nos dijo que nadie podía venir, y como dice el señor Galimatías en Twitter, parece que primero el INAMU contrata a Paul Mayorga que Albino Vargas venga a Matices, porque ya 2 veces ha cancelado. Son las 2:42. Quiero agradecerle a nuestro primer invitado, don Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute en Washington, quien nos atiende muy amablemente. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Lamento que ya no haya sido un debate, porque don Albino iba a venir, ya no vino, y para convertirlo en una entrevista. Sin embargo, después de Juan Carlos también tendremos al ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, al presidente de UCAEP, Luis Mesalles, y a doña Patricia Pérez, también exdiputada y economista. Juan Carlos, hablábamos de la cantidad de empleados públicos que hay en nuestro país. Hay un estudio de opinión pública que hizo Sid Gallup para el Grupo Repetel y para Central de Radios, que dice que el 66% de los costarricenses cree que sobran empleados públicos. ¿Qué opina Juan Carlos Hidalgo? Bueno, primero que todo, no sabemos cuántos empleados públicos hay en Costa Rica, ni el mismo Estado tiene un control de la cantidad de servidores a su servicio. De hecho, una nota en La Nación que salió el 21 de noviembre pasado señalaba precisamente eso, y dice exactamente: el Estado ignora cuántos empleados tiene.
Sabemos más o menos cuántos empleados tiene el gobierno central, es más fácil de mantener ese control, y según esta nota es aproximadamente 35,000 empleados en el gobierno central. Y en todo el sector público, recordemos que el gobierno central es nada más una parte del sector público, están todas las instituciones autónomas, están todas las empresas públicas, están todos los órganos desconcentrados. Según una muestra del Instituto Nacional de Estadística, se calcula más o menos que habían en ese entonces 295,000 empleados públicos. Usted señala la cifra de 305,000 empleados públicos, así que por ahí está por ahí está el número. No sabemos exactamente cuántos son, eso es lo primero, y no sabemos exactamente si están haciendo un buen trabajo. La Contraloría General de la República ha venido señalando desde su memoria anual del 2007 que no existe ningún tipo de control, no solo sobre el registro de los empleados públicos, sino que no hay rectoría sobre la labor que están realizando, no hay rectoría sobre las remuneraciones que están recibiendo, sobre desempeño, no sabemos si están haciendo un buen trabajo o no. Y bueno, en fin, tenemos simplemente un desastre, un desorden impresionante en materia de empleo público en Costa Rica, y es por eso que esto es uno de los primeros temas que hay que poner la casa en orden. Sin embargo, el presidente de la República parece más interesado en aumentar de una manera significativa las remuneraciones de los empleados públicos, que ya de por sí se encuentran bastante altas, que en poner orden sobre el empleo público en Costa Rica. Gracias, Juan Carlos. Y es que vamos a agregar a esta conversación a doña Patricia Pérez. Es interesante, un día de estos que analizábamos el informe de la Contraloría sobre el presupuesto, Alex, que ya los pluses que se le reconocen a los empleados públicos son más que los salarios incluidos en el presupuesto. Así es, debería ya encenderse una alarma. ¿Cómo es posible que los pluses salariales sea inclusive un reglón más alto que las remuneraciones propias de todos los empleados públicos, que de por sí no sabemos ni cuántos son? Doña Patricia, deberíamos encender ya esa alarma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a todos los que participan también. Efectivamente, parece que en el pasado hablar de anualidades de un 12 o un 3%, cuando la inflación rondaba el 10 y el 12%, parecían cifras muy pequeñas. Pero ahora esos derechos concedidos, a la par de una inflación de, bueno, no va a ser del 5% este año, pero cercana al 6%, se vuelven cargas muy pesadas para el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque van directamente al salario base y eso implica un crecimiento de más de casi del 9%. Lo cierto del caso es que sobre el tema que ustedes plantean hay cosas adicionales que agregar. Me sorprende que haya sido un 60%, la verdad que el empleo público es apenas un 20%, así que el 80% tenía que haber opinado de que hay demasiada empleo público. Y lo hacen por una sencilla razón, o lo hacemos por una sencilla razón. Sin saber cuántos empleados públicos tiene realmente el Estado, hay una percepción clara de que el servicio es un mal servicio en todos los aspectos. Así que la percepción del ciudadano es que el empleado público, sean 1, 2 o 3, están dando un mal servicio. Creo que tendríamos menos percepción negativa si el servicio fuera de calidad. Y me refiero específicamente a los datos de educación. Nadie en este país va a hacer una observación de que se le trasladen recursos a educación, 1.3 billones. Eso permanentemente se da la discusión sobre salud y educación y la gente lo ampara. Lo cierto del caso es que entonces, ¿por qué tenemos una educación pública que cada día es de menor calidad comparada con la privada? Entonces el tema, más que todo, la cantidad es de rendición de cuentas y de percepción de la ciudadanía, que el Estado no está dando los servicios que tiene que dar. Y otro elemento adicional es que la gente percibe, o los administradores perciben, que el rubro es muy inflexible. Realmente usted encuentra, por ejemplo, cuando hicimos la investigación de la Caja de Seguro Social, habían incrementado en 4 años en 10,000 las plazas, pero no solamente eso, sino que las filas y el mal servicio continuó, y al mismo tiempo se percataba uno que el incremento no era directamente en los servicios de atención médica, sino los servicios administrativos. Obviamente un crecimiento de una planilla de 10,000 personas, uno esperaría que el servicio mejorara, y no fue así. Creo que eso es, obviamente responde la percepción tan negativa que se tiene de los empleados públicos, pero más. Bueno, y es que este presupuesto con respecto al año anterior en materia salarial, en remuneraciones, ha incrementado en más de 208,000 millones de colones. Aquí hay que tomar en cuenta que aunque no se dé 0 colones de incremento a un empleo público, siempre va a aumentar las anualidades. Entonces, en este caso, ¿cómo hacer frente a esta situación, Juan Carlos? ¿Cómo hacer que esto no impacte tanto en el presupuesto si ya por ley los empleados tienen este derecho? Hay que poner orden en estos pluses salariales, sin duda alguna.
Primero que todo, el aumento en las remuneraciones, los aumentos semestrales deben calcularse en base a la totalidad del salario que recibe el empleado público, no en base al salario base, porque como menciona la exdiputada Pérez, lo que se ha venido haciendo entonces es que se hagan aumentos en base al salario base, pero una vez que se incorporan las anualidades, entonces uno termina con aumentos casi del doble, porque las anualidades ya están representando casi que el doble que el total de los ingresos de un salario de un funcionario público. Así que entonces hay que estimar los aumentos en base a la totalidad de la devengación del salario del empleado público. Y esos aumentos tienen que corresponder únicamente a la inflación. ¿Por qué? Porque en este momento, según datos del mismo Ministerio de Hacienda, los empleados públicos reciben un salario que es 49% superior al del empleado privado. O incluso el economista en jefe del Banco Mundial, que estuvo de visita en Costa Rica hace unos meses, señaló que Costa Rica es el único país de la región en donde los empleados públicos ganan más que los empleados privados en el equivalente de sus posiciones, lo cual es una señal de que si va a haber aumentos de salarios en el sector público, tienen que hacerse únicamente para equiparar lo que se espera de inflación. Si la inflación esperada para este año va a ser un 6%, entonces la totalidad de los ingresos de los empleados públicos, no solo el salario base, sino la totalidad, incluyendo las anualidades, debe aumentar un 6%, de tal manera que empecemos a controlar esto, que es uno de los disparadores del gasto público de Costa Rica. A las 2:50, y antes de incluir en esta conversación a don Víctor Morales Mora, el ministro de Trabajo, en esta administración nos acostumbramos a decirle los dos apellidos a don Víctor Morales Mora, es por don Víctor Morales Zapata, para que no se nos confunda. Que no se nos confunda ninguno de los dos. Pero quiero preguntarle a doña Patricia. Doña Patricia pasó por donde asustan, y es en la Asamblea Legislativa, ahí asustan bastante, dicho sea de paso. Y el otro día que estuvo aquí doña Patricia hablaba del momento político. Y a mí me llama la atención, cualquier candidato a la presidencia que en algún momento proponga recortar empleo público, perdería el apoyo de todos los empleados públicos, doña Patricia. Sí, efectivamente, me parece que se pueden decir todo ese tipo de cosas en campaña y las hemos escuchado recientemente, ¿verdad? Pero una cosa es venir y aplicarlas. ¿Realmente usted encuentra del lado de los empleados públicos una defensa ultranza de sus garantías? Y algunos los he escuchado decir de que el tema de anualidades no es por mérito ni tampoco es por evaluación, simplemente por un tema ganado. El problema con esa espiral es que cada semestre, y ahora que vamos a escuchar al ministro de Trabajo, cada semestre implica una negociación, y usted puede tal vez ser un poco complaciente, como siento yo fue este gobierno en este semestre, pero rápidamente estaremos en el de enero y estaremos otra vez en el de junio, y realmente son promesas difíciles de cumplir. Efectivamente, es difícil imaginarse un presidente, y hemos visto en el pasado algunos que se han echado pleitos al hombro, como las universidades, y por supuesto que han terminado cediendo después de tener a los muchachos en la calle y demás. Pues igual ocurre con los empleados públicos. Yo solo escuchar de que iba a haber una mega manifestación por la mega moción de Otón Solís, me parece que ya ahí están señaladas los puntos sobre las IES. Le dio un mega susto, doña Patricia. Definitivamente, porque la verdad que uno tiene que también pensar desde el lado de los que defienden a los empleados públicos, y yo entiendo el trabajo de cada uno, que también hay que ver las cosas en el tiempo, qué tan sostenible es seguir con estas condiciones cuando el gobierno no está generando o no produce. La verdad que las medidas económicas, las primeras que van a afectar, por supuesto que es el sector productivo, pero también directamente al empleado público. Así que no solamente hay que ver el aumento de este semestre, hay que ver si esos aumentos son sostenibles en el tiempo, y por supuesto que uno no quisiera ver al país en una situación tomando medidas que no las toman el país, las toman terceros, y cuando usted las medidas se las toman terceros, pues obviamente usted no tiene mucho cómo aportar ni corregir el daño social que se le puede dar al empleado público. Son las 2:52, tenemos en línea telefónica a don Víctor Morales Mora, ministro de Trabajo, a quien le agradecemos acompañarnos esta tarde. Don Víctor, estamos con Juan Carlos Hidalgo desde Washington, con doña Patricia Pérez, ahorita se nos sumará UCAEP, ANEP, no vino a la cita, don Albino particularmente. Empezábamos hablando de un dato que nos genera el estudio de opinión pública de Sid Gallup, que dice que el 66% de los costarricenses cree que los que sobran, así con esa palabra sobran, empleados públicos. Don Víctor,
teniendo usted tanta experiencia en estos temas, ¿qué cree sobran empleados públicos? Don Víctor, ¿qué le parece? Buenas tardes. Sí, gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, pues un saludo a las personas que están acompañándolo y disculpas, yo hubiera querido estar en el estudio con ustedes, pero bueno, lamentablemente no fue posible y con todo gusto participamos por esta vía. Bueno, yo creo que en mucho la respuesta a esa pregunta depende también de la visión que se tenga sobre las funciones que el Estado debe desempeñar en una sociedad. A mí me parece que el Estado costarricense está llamado a jugar un papel fundamental en la prestación de servicios esenciales en los campos sociales, económicos, ambientales, etcétera. De modo que los funcionarios públicos que se han ido incorporando, las personas que se han ido incorporando al aparato estatal, en principio responden a las demandas que las diferentes instituciones prestadoras de esos servicios requieren. Yo sí creo que es necesario, desde luego, profundizar todo lo que son mecanismos de evaluación de los servicios que se prestan, ¿verdad? Porque, pues sí, a veces a la vista, pues uno puede llegar a la conclusión de que hay empleados públicos con menos cargas laborales que otros, ¿verdad? Y uno, incluso cuando llega a una institución, a veces tiene esa impresión. Por lo menos yo aquí en el Ministerio de Trabajo estoy en estos momentos coordinando con las diferentes direcciones un esfuerzo de evaluación y de desempeño de lo que la gente, de lo que cada uno y cada una de los funcionarios de este ministerio realiza. Pero yo quisiera aprovechar porque escuché en realidad la parte final de la intervención de don Juan Carlos en relación con lo que debería ser la fijación salarial, a ver si la entendí bien, relacionado con que debe ir dirigida a reconocer inflación, costo de vida, y que debe aplicarse a la totalidad del salario y no a la base. Yo quiero decir que ese fue el criterio que se utilizó en esta fijación que realizamos para el mes de junio, de cara al segundo semestre, en el sentido de que hay una metodología de fijación de los salarios del sector público que parten del reconocimiento de la inflación acumulada, y nos encontramos ante esa situación, ¿verdad?, de que teníamos prácticamente ya un 4% de inflación acumulada, y se estableció ahí un procedimiento, digamos, gradual, que permitió darle un poquito más de salario a los empleados públicos con menores ingresos. Pero las conversaciones y los acuerdos con el Ministerio de Hacienda precisamente estuvieron en la línea de que el monto que se aplicaba a la totalidad del salario, no era un aumento a la base que luego impactaba los demás pluses salariales, ¿verdad? De manera que ese es un tema que me parece importante establecerlo. Y bueno, igual en el próximo mes de enero nos sentaremos de nuevo a la negociación, y será sobre la base del monto con que cerró la inflación en el segundo semestre de este año, ¿verdad? De modo que sí, que como la tendencia lo está presentando, va a ser una inflación que va a estar en realidad pues por debajo del 4%, para ponerlo como referencia a la fijación anterior. Ese será el criterio que seguiremos para efectos de estas fijaciones. Es decir, es una metodología que reconoce, que parte del reconocimiento de la inflación que se acumuló a lo largo del semestre. Entonces, y eso es importante dejarlo claro, porque me parece que ha estado en el debate, no ahora necesariamente, en otras oportunidades que he escuchado a algunas personas referirse al tema, el establecer que bueno, fue un 4% a la base, pero luego ese 4% se convierte en un 8 o más a partir de la aplicación de los pluses. En la negociación que se hizo, el Ministerio de Hacienda dejó claramente establecido que se trataba de un 4%, para ponerlo como números redondos, a la totalidad del salario que recibían los empleados públicos.
Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le saluda Alexander Rivera. En la administración anterior se intentó impulsar sin éxito un plan de reordenamiento de los salarios del sector público. No conocemos a ciencia cierta cuántos empleados públicos tenemos. Hay diferencias en el pago de cesantías. Por ejemplo, para el 2013 la Caja paga 18 años de cesantía, el INS 20 años, Recope de 24 a 20, el régimen del servicio civil paga solo 8 años de cesantías. Hay diferencias en las anualidades, diferencias también en la dedicación exclusiva. Por ejemplo, la Caja paga entre 35 y el 55% del salario, el INS entre el 20 y el 55% del salario. ¿Cómo avanza un plan de este gobierno para reordenar todo el tema de los salarios en el sector público, teniendo en cuenta también de que es un costo político muy alto que tiene que asumir usted como ministro y el gobierno en sí? Sí, bueno, en primer lugar decir que ciertamente hay un enorme desorden en toda esta materia del empleo público, en la administración pública, ¿verdad? Ahora, nosotros lo estamos viendo de la siguiente manera. En el mes de abril pasado, al puro final, cerrando la administración anterior, se concluyó un documento, un estudio que se llama Política Nacional de Empleo Público, una estrategia y plan de acción que fue elaborado en la Secretaría Técnica del Sector de Empleo Público, que está adscrita al Ministerio de Planificación. Yo recibí este documento en el mes de junio, lo hemos revisado y en realidad nos parece que contiene pues elementos importantes para poder abrir un proceso de debate, de diálogo con respecto a este tema, a la Política Nacional de Empleo Público. Y lo digo en la siguiente perspectiva. A mí me parece que todo esfuerzo dirigido a regular la materia del empleo público, pero que se instale solamente y exclusivamente en el terreno de lo presupuestario, que se justifique únicamente como de lo que se trata es de recortar plazas para reducir presupuesto, está condenado al fracaso, ¿verdad? Me parece que es muy difícil poder moverse desde ahí. Me parece que hay que ubicarse en otro lugar, y ese lugar tiene que ser, número uno, el enfoque de que queremos construir un Estado al servicio de las personas, al servicio de la gente, ¿verdad? Esa es la visión que tiene que animarnos. El Estado no está al servicio de los funcionarios que laboran en sus instituciones, ¿verdad? Sino que tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía y debemos aspirar, por lo tanto, a unas instituciones, a un servicio público, a unos empleados públicos de excelencia y de alta calidad. Entonces, a partir de ahí, empezar un proceso que nos permita ir revisando diferentes aspectos y ordenando todo este tema vinculado a la contratación del empleo público en los términos que usted también acaba de mencionar. Hay una total irregularidad con criterios, muchos de ellos dependiendo incluso pues de las convenciones colectivas que se suscriben, que se acuerdan en las instituciones, pero desde luego que tenemos que empezar por regular todo lo que tiene que ver con diferentes beneficios que se distribuyen en diferentes instituciones. Le hemos mencionado a las instituciones del sector público, a modo de ejemplo, que tienen en estos momentos convenciones colectivas que deben sus jerarcas denunciarlas conforme se acerca su periodo de vencimiento, a efecto de sentarse a negociar con los sindicatos titulares de estas convenciones
aquellos extremos de esas convenciones que a todas luces pues resultan abusivas a la luz de lo que los mismos tribunales han resuelto, y que debemos construir ese marco de negociación interna a efectos de poder enviar un mensaje claro de que cuando hablamos de luchar contra los abusos, lo queremos hacer en todos los frentes, no solo en las pensiones de lujo, sino también en las convenciones que tengan esos extremos, ¿verdad? Y entonces, en este tema particular, le resumo, en la negociación salarial última, precisamente a que he hecho referencia antes, nosotros pusimos en la mesa el interés de abrir una mesa de estudio con las organizaciones sindicales de este documento, que obviamente tiene dentro de su lógica la necesidad de que tenga que compartirse y construirse y trabajarse con las organizaciones sindicales del sector público. La próxima semana se va a empezar el trabajo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia y la Dirección de Servicio Civil con las organizaciones sindicales que participan de la Comisión Negociadora de Salarios, que de acuerdo con el decreto que la crea es algo más que una comisión solo para ver salarios, o así por lo menos queremos verla nosotros, que no sea solo para verse semestralmente en una fijación salarial, sino para convertirla en un foro de discusión, de análisis y de construcción de consensos alrededor de los temas que tienen que ver con el empleo público. Entonces vamos a poner en la mesa este documento. Ya lo hicimos en la negociación, fue uno de los acuerdos que se plantearon ahí, que este documento se discutía en ese espacio, y así lo hemos coordinado con la señora ministra de Planificación, dado que la Secretaría Técnica del Sector de Empleo Público está adscrito a su ministerio, y avanzar en esta dirección de construir los consensos necesarios para ordenar. Yo diría que el tema empieza en los términos en que ustedes lo están planteando. Hay que crear escenarios que nos permitan tener un sector de empleo público pues más ordenado de lo que hoy tenemos y que realmente pues genera tantas complicaciones. Don Víctor, hace unos meses le pedimos el dato a don Ulman Segura, al exministro de Trabajo, sobre cuántos empleados tenía el Estado. Él nos decía que tenía más de 305,000 empleados o funcionarios también. Pero también hay muchas críticas de que realmente el Estado no sabe cuántos empleados hay. ¿Conoce realmente el Estado cuántos empleados hay en este momento? Bueno, los datos que manejamos son esos mismos que usted me acaba de decir. Según los datos del INEC del 2013, el número total de ocupados en el sector público al 2013 es de 305,393 personas. Esa es la cifra al 2013, que representa el 15.1 del total de ocupados al 2013, 2.022.000. Esa es la cifra, digamos, la cifra que manejamos. Don Víctor, le ruego mantenerse en línea telefónica para regresar con nuestros analistas por si quieren hacer algún comentario de lo que usted acaba de decir o incluso plantearle alguna consulta. Vamos primero con Juan Carlos, que está en Washington y escuchó, estoy seguro, con mucha atención al ministro de Trabajo. Juan Carlos. Sí, no, me llama poderosamente la atención lo que dice don Víctor, en el sentido de que el aumento que se aprobó recientemente por parte de este gobierno aplica al salario total y no al salario base. Es la primera vez que escucho esto. Todos los medios de comunicación reportaron otra cosa, los sindicatos dieron por entendido otra cosa, así que es importante que don Víctor nos aclare en este programa si entonces así fue el caso. El aumento del 5% de los empleados públicos fue únicamente sobre el salario total y no sobre el salario base, porque entonces me pregunto por qué el gobierno en ningún momento contradijo todos los reportes sobre la prensa que decían otra cosa. Don Víctor, por favor, porque yo entendí lo mismo que Juan Carlos. Sí, bueno, por lo menos en mi caso he hablado, me he referido a este tema. Lo digo por lo siguiente, porque cuando empezamos el proceso interno de ponernos de acuerdo con las autoridades de Hacienda y del Servicio Civil con respecto a este tema, obviamente le expuse al señor ministro de Hacienda pues la preocupación que siempre ha existido de que cuando se habla de fijaciones salariales
se habla del monto que se aplica al salario base y del efecto que esto tiene luego con los pluses salariales que se le reconocen a cada salario base, y que por lo tanto el incremento termina siendo mayor. Y la posición que las autoridades de Hacienda tuvieron, y que así se planteó en su momento en las reuniones con el sector sindical, es que el incremento era un incremento que se aplicaba a la totalidad del salario, ¿verdad? Por eso lo menciono, porque tomé por lo menos al final las declaraciones de don Juan Carlos. En todo caso, vamos a pedirle a don Helio de las autoridades de Hacienda que nos reiteren en esta posición, que es mi inteligencia. Así fue como lo entendimos y lo dijimos, y quedó recogido en el acuerdo. De modo que lo vamos en todo caso, bueno, si dice don Juan Carlos que lo entendieron de otra manera, pues lo vamos y ustedes lo vamos a revisar. Pero es que yo tengo la duda, y todos están ahí arriba, digamos, con el volumen, usted, don Juan Carlos y Patricia Pérez, porque yo tengo una duda. Usted no puede, y no le hablo a usted, hablo en sentido figurado, calcular el aumento total de un empleado del sector público, porque tiene anualidades y pluses diferenciados. Entonces uno no puede decir, bueno, su aumento es de 4.14, depende el salario de cada funcionario. Siempre se ha usado la fórmula de el salario base. Imagínense que las notas del día siguiente del aumento, dice: el gobierno y los sindicatos acordaron anoche un aumento de 4% en los salarios para el sector público en general y de un 5.14 para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo establecido. Si a esta altura, don Víctor, dicen ustedes que es el salario completo, ahí sí va a haber una mega manifestación el próximo lunes. Todos entendimos, insisto, que este es el aumento al salario base, porque los pluses usted no los puede calcular por igual entre todos los funcionarios. No sé, para darle chance de responder, si antes de responderme a mí, Juan Carlos, tiene algo que agregar, o doña Patricia. Juan Carlos. No, sí, Randa, totalmente. O sea, una de las características que tenemos actualmente en el sector público es que hay un caleidoscopio enorme de beneficios laborales. Hay pluses de todo tipo y de sabores y colores, anualidades, pagos de horas extra, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede garantizar el gobierno de que va a haber un aumento parejo en los salarios totales, tomando en cuenta la complejidad en cada institución, si estas remuneraciones y estos pluses varían con cada institución? Doña Patricia, antes de darle la palabra al ministro. Para contestarle a todos, creo que la respuesta la tiene el diputado Mario Redondo cuando tuvo que pedirle al Ministerio de Hacienda que le aclarara los demás conceptos, igual que lo está diciendo el ministro de Trabajo ahorita. Él pidió cuánto era de anualidades, cuánto eran de las cosas adicionales, y le contesta a Hacienda que eso más o menos le da un 9%, así que las publicaciones que hemos recibido, igual que lo dice Juan Carlos en estas últimas 3 semanas, es que no es a la base. De hecho, la única diferenciación que se hace a la base es en cuanto al salario, el monto del salario que usted gane, si es 4 o 5%. Pero precisamente el diputado Redondo tuvo que pedirle al Ministerio de Hacienda que le aclarara, porque eso no quedó tan claro, inclusive el día de la presentación del presupuesto. Y hice ahora un esfuerzo cuando Víctor nos dice que nos tratemos de ubicar en el recurso humano, no solamente en la parte presupuestaria, sino verlo desde otra perspectiva. Pero sinceramente quiero decirle al ministro de Trabajo que no pude hacerlo, porque realmente todo pasa por la parte presupuestaria, las anualidades, la dedicación exclusiva, el exceso de empleados públicos, las pensiones de lujo. Realmente no pude verlo de otra manera, que eso es lo que en este momento al costarricense le interesa: cuánto le está golpeando el gasto del sector público a la actividad privada, que me parece que es una cosa que no podemos dejar de lado nunca. Don Víctor, ahora sí, adelante. Sí, claro, bueno, desde luego que el primero interesado en ver el detalle sería yo, porque el punto 1 del acuerdo de la Comisión Negociadora dice otorgar a partir del 1 de julio un incremento general de salarios por concepto de costo de vida de un 4% a los servidores públicos, ¿verdad? Y en las conversaciones con las autoridades de Hacienda siempre se habló que ese 4% era a la totalidad del salario. Pero bueno, si dice doña Patricia que ya hay una respuesta oficial del Ministerio de Hacienda al diputado Redondo
a raíz de esto, y que ellos formalmente reconocen que el incremento total es llega al 9%, pues si el Ministerio de Hacienda definió eso, yo no tendría otra cosa que decir, pero lo que quiero plantear es que ese fue el análisis que en su momento habíamos hecho. Por eso cuando en el momento que tomé el teléfono, escuché a don Juan Carlos decir que los incrementos tenían que ser a la totalidad del salario, me ubiqué en ese contexto. En segundo lugar, desde luego que yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo, doña Patricia, por ubicarse en la perspectiva de la calidad de los servicios, del servicio público, en una visión del Estado, en los términos en que le he expuesto, un Estado realmente al servicio de la ciudadanía. Digo, hay que intentar ubicarse en otro sitio, porque desde el lugar estrictamente fiscal y presupuestario, pues tenemos muchos años de estar intentando hacer reformas en el empleo público, y al final, simplemente por las razones de orden político, electoral o las que sean, que ustedes mismos estaban mencionando, al final pasa muy poco. Entonces, yo creo que este documento a que he hecho referencia, y que los invito también a que lo puedan revisar, es un documento que maneja la Secretaría Técnica de Empleo Público del Ministerio de Planificación, y que por lo menos nosotros vamos a empezar a trabajar, reitero, a partir de la próxima semana, con los los representantes sindicales del sector público. Estamos intentando ver si podemos empezar un proceso, desde luego que será un proceso largo, de manera que podamos avanzar progresivamente en esa dirección. Pero entonces, por lo menos, me interesaba muchísimo aprovechar el espacio que ustedes abren a esta temática para señalar cuál es pues el camino y la metodología que estamos en este momento definiendo en el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda, para poder ir avanzando en esta dirección. Don Víctor, y le voy a robar, disculpen un momento a nuestros analistas, pero es que estamos, vamos a ver, periodísticamente ante una primicia, en caso de que yo le esté entendiendo bien lo que usted nos está explicando, don Víctor, pero usted nos está diciendo que el aumento para el sector público de 4.14 era para el salario completo de los funcionarios públicos y no para sus salarios base, lo que nos hace a todos nosotros que hemos criticado esto, estar equivocados, porque nosotros decíamos, es que eso le eleva el plus. Usted nos está dando la primicia a esta hora, y quiero ser muy claro, de que el 4.14 es todo el salario. Yo le estoy diciendo lo que del diálogo que originalmente habíamos tenido con las autoridades de Hacienda alrededor de esta temática, por lo menos yo había entendido. Pero usted estuvo en la negociación y usted firmó el decreto, ¿no? Sí, yo me incorporé al final de la negociación. Bueno, pero don Víctor, disculpe, usted firmó el decreto. Sí. Entonces, claro, ¿qué dice el decreto? Sí, don Randall, ciertamente lo firmé, pero quiero decirle que bueno, lo entendí de esa manera. Ahora, perfectamente, por eso, ahora que doña Patricia dice que tienen una aclaración por escrito del Ministerio de Hacienda diciendo que no, que fue la base y que el total fue un 9%, pues ya no hay ninguna cosa, entonces no hay ninguna cosa que aclarar, es eso, porque yo lo había entendido de esa manera, lo había entendido en las conversaciones iniciales que se trataba a la totalidad del salario, como le escuché a don Juan Carlos, por eso hice la intervención. Si doña Patricia dice que después hay una aclaración del Ministerio de Hacienda diciendo que no fue así, que se hizo a la base y que todo el salario implica todo el incremento implica alrededor de un 9%, entonces el que estaba mal informado era yo, posiblemente porque participé al puro final de la negociación salarial. Pero esa es la situación. Lo que yo, en todo caso sería el primero en pedirle al ministro de Hacienda que me aclare el punto sobre el cual yo estaba creyendo posiblemente otra cosa a partir de las conversaciones iniciales que habíamos tenido. Claro, sobre todo habiendo firmado usted el decreto, don Víctor, yo usted sabe la consideración que le tengo, pero me asusta un poco que usted firmando el decreto, me asusta mucho que usted firmando el decreto no sepa si era o no era como usted pensaba. Sí. No, yo lo firmé
que era como yo pensaba, pero ahora con lo que me está diciendo doña Patricia, que hay una aclaración de parte del ministro de Hacienda diciendo que no era así, entonces la única justificación que tengo para... Es que no sea como usted pensó. Exactamente, y que además no estuve metido de lleno en la negociación. Déjeme, don Víctor, perdón, nada más para no acaparar el espacio, ya casi le doy la palabra, de último se la voy a dar, de hecho, voy a agregar a Luis Mesalles, de UCAEP. Don Luis, gracias, sé que ha sido un poco difícil contactarnos por problemas de señal, porque sé que estaba en una reunión, pero me interesa también oír la voz de UCAEP en este tema. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, ha sido un poco complicado, pero bueno, ya estamos. Vamos a ver, yo creo que es claro que el tema del empleo público es de gran importancia, no solo por la situación fiscal en la que se encuentra el gobierno actualmente, con un déficit grandísimo y que es imperativo racionalizar el gasto desde todos los aspectos, sino que también existe la percepción a nivel nacional de que la calidad de los servicios del empleo público, de que está saliendo del gobierno, no es la más, no es la adecuada. Lo vemos, por ejemplo, en el índice global de competitividad que salió recientemente, ante la pregunta de cuál es el principal factor que afecta la competitividad negativamente, una gran parte, o sea, lo que sale en primer lugar es la ineficiencia del sector público, la ineficiencia de la burocracia. Entonces yo creo que sí es un tema al cual hay que entrarle. Logré escuchar hace un rato donde el ministro decía pues que era imperativo revisar todo el tema de empleo público desde el punto de vista de la calidad de los servicios que se brindan y de la calidad del trabajo que viene de parte de todos los funcionarios públicos. Y ahí es donde a mí me preocupa que hay un distanciamiento entre el discurso que se da y lo que al final se da en la práctica, porque si ese es el objetivo, entonces los aumentos salariales que se deberían estar estudiando en el sector público, y que dice el ministro que lo va a estudiar ahora con este nuevo documento y empezar a negociar con los sindicatos, no debería ser en forma automática. Lo que sucede hasta ahora, y el problema de que no existe ninguna relación entre el salario devengado y la calidad del trabajo, es que anualmente los salarios han venido aumentando la inflación más pluses, y esos pluses pueden llegar a ser 4, 5, 6, 7% anual, dependiendo de la institución en que se encuentre el empleado y antigüedad y otras cosas. Pero si entonces se firma un decreto, como se está diciendo, donde simplemente se dice es un 4 y pico a los empleados públicos, aunque se suponga aunque el ministro haya supuesto que esa es la base, al final de cuentas termina siendo parejo para todos. Entonces no estamos resolviendo el problema de fondo, que es que tiene que haber una relación entre la calidad del trabajo y la remuneración. Los empleados públicos, prácticamente todos, reciben el mérito anual, sin importar qué calidad de trabajo han dado. Eso es lo primero que habría que estar revisando, y si hay funcionarios públicos que no están cumpliendo bien con su trabajo, una de dos: o se tienen que ir para la casa o tienen que recibir un aumento salarial que no sea igual a los demás, sino que tiene que ser mucho menor al de los demás trabajadores, y esa parte me parece que es en la que no le están entrando de lleno, y yo esperaría que en el documento que habla don Víctor, pues sí vengan incorporados esos elementos y que haya que sentarse a revisarlo. Don Luis, muchas gracias. De una vez vamos a hacer un debate la próxima semana sobre anualidades en el sector público, así es que de una vez, porque hoy nos costó mucho contactarnos, de una vez UCAEP invitado. Don Luis, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a don Luis Mesalles. Son las 3:22. Don Juan Carlos y doña Patricia, les puedo dar un minuto a ustedes dos y un minuto a don Víctor. Finalmente, nada más quiero leer el decreto. El decreto dice, artículo 1, otorgar a partir del 1 de julio de 2014 un incremento general de salarios por concepto del costo de la vida de un 4% a los servidores públicos. Eso es lo único que dice. Después dice, adicional a dicho aumento, otorgar un incremento salarial de 1.14 al salario base del primer nivel salarial de la escala de sueldos de la administración pública. Y el 3 dice, se otorga un aumento de 0.14 a los puestos profesionales que rige a partir del 1 de enero de 2015 sin carácter retroactivo.
bueno, viendo este decreto donde no dice base por ningún lado, dice otorgar a partir del 1 de julio de 2014 un incremento general de salarios por concepto en el costo de la vida de 4% a los servidores públicos, terminé más enredado que como empezamos. Juan Carlos Hidalgo. Vamos igual, en buena hora que tuvimos este intercambio, puesto que entonces ahora puede ser que tengamos una primicia en manos y que efectivamente el aumento que negoció el gobierno sea un aumento al salario total y no al salario base, lo cual entonces estaríamos hablando de dos cosas completamente distintas, y creo que el mismo don Albino Vargas estaría muy interesado en saber los detalles de esta negociación. Pero no vino. Lamentablemente no vino, y yo quería también intercambiar algunas opiniones con él. Pero bueno, lo bueno es que parece, oyendo al ministro de Trabajo, que existe una certeza de que los salarios en el sector público no pueden continuar creciendo una vez incorporadas las anualidades y las demás pluses salariales, no pueden continuar creciendo a un ritmo mayor de la inflación, y que es necesario poner coto a los temas de convenciones colectivas, y también que es necesaria una ley de empleo público que venga a homogeneizar estos pluses salariales en todo el sector público y a poner orden en un empleo público que esté caracterizado por el gran desorden que tenemos. Pero yo creo que la primicia de hoy es sin duda alguna el hecho de que don Víctor Morales nos dice que él tiene entendido de que lo que él firmó significa un aumento al salario total y no al salario base de los empleados públicos. Doña Patricia, un minuto. Bueno, efectivamente, muy contenta de que sea así, de que sea máximo un 4%. No lo sentí al ministro al final muy convencido de cuál posición fuera tan cierta, pero bueno, yo creo que ustedes tienen la capacidad de averiguar rápidamente en Hacienda, e incluso le sugiero a Mario Redondo que mandó a pedir esas cifras, pues para tener la certeza. Lo cierto del caso es que enhorabuena, sin embargo sigo crítica del presupuesto, no solamente ahora por el monto, sino me parece por la descoordinación que estoy sintiendo entre el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, por supuesto por las señales que se mandó finalmente el presupuesto, que nos afectaron en la calificación, y que creo que terminará el gobierno haciendo un recorte, así que hemos tenido lo peor de los dos mundos, ¿verdad? Un tema de una mala calificación y finalmente terminando con un presupuesto recortado. Y si me dice ahora el ministro de Hacienda que es diferente a lo que entendió el ministro de Trabajo, pues me parece muy serio, porque es una negociación muy grande que impacta en muchos miles de millones de colones el presupuesto, como para tener siquiera el menor de los porcentajes en una duda. Don Víctor, y yo le pediría, leyendo el decreto, que salga corriendo para Hacienda, porque el aumento ya se hizo, a ver si se lo hicieron al base o se lo hicieron al general, don Víctor. Bueno, muchísimas gracias. No, desde luego que conversaremos con el señor ministro de Hacienda al respecto. Y lo último que quisiera agregar es que dentro de este espíritu que les he planteado, utilizando y aprovechando la propuesta de Política Nacional de Empleo Público que se elaboró por parte de la Secretaría Técnica de Empleo Público, tenemos todo el ánimo de iniciar un proceso que desde nuestro punto de vista además tiene que ser un proceso con un horizonte temporal de mediano y largo plazo, que permita ir pues construyendo una ruta en el que van a intervenir desde luego varias administraciones, pero que se convierta en una verdadera pues política pública, política de Estado, que pueda ir atendiendo en forma gradual y sostenida todos estos aspectos a que nos hemos referido en relación con el empleo público. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, y muy buenas tardes. Gracias, don Víctor. De hecho, le cuento que hay un maestro que nos está pidiendo que guardemos el nombre, que él trabaja para el MEP con un salario de 1 millón, que el aumento fue de 40,000 al mes a su salario completo, es decir, que le subieron un 4% a lo completo de su salario. Gracias, porque hasta este instante no habíamos entendido eso. Más bien, gracias por la primicia, don Víctor, y una feliz tarde. Bueno, ya ven ustedes, que nos quedan 30 segundos, Alex. En serio, interesantísimo lo que ocurrió esta tarde. Así es, lo que nos damos cuenta aquí en Matices. Muchísimas gracias también a Juan Carlos Hidalgo y a la exdiputada y analista Patricia Pérez. Interesante, ¿no? Esto que dice el ministro. Ya mismo nosotros vamos a preguntar a Hacienda, y también esta respuesta que le hicieron al diputado Mario Redondo, para conocer verdaderamente cómo fue este aumento. Pero lo que no deja de llamar la atención es cómo el ministro de Trabajo, que firmó un decreto, no conoce a ciencia cierta qué fue lo que firmó. Y lo peor del caso es que eso pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces firman cosas que no saben ni qué es lo que está diciendo.
Bueno, yo procuro fijarme bien en lo que firmo. Yo no sé si usted también, ¿verdad? Bueno, yo también. Júrelo, el problema es que esa firmilla son millones y millones y millones. Es más, no son millones, son billones y billones con B de megabillones. Una tercera parte, recordemos, una tercera parte representan las remuneraciones para el presupuesto del gobierno, ¿verdad? Yo no sé ustedes, yo necesito ir porque estoy realmente impresionado por lo que dijo el ministro. 3:27, gracias, nos vamos con una pausa comercial, nos escuchamos a las 7, ahí le vamos a aclarar por lo menos lo que diga ahora el Ministerio de Hacienda. 3:27, feliz tarde.